Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Para hoy, Deuteronomio capítulo 24, versículo 14, nos dice: No te aproveches del empleado pobre y necesitado, sea este un compatriota israelita o un extranjero. Le pagarás su jornal cada día antes de la puesta del sol, porque es pobre y cuenta solo con ese dinero. De lo contrario, él clamará al Señor contra ti y tú resultarás convicto del pecado. Una de las peculiaridades que encontramos en la ley del Antiguo Testamento es su calidad humana, en el sentido de su sensibilidad social. No solo regula los hechos de orden religioso o la pureza ritual, por ejemplo, sino que también tiene una sensibilidad peculiar con diferentes elementos, a veces emocionales. Por ejemplo, dice: no se enviará a la guerra a quien tiene temor, porque puede contagiar a los demás también a tener temor, etcétera. Otras veces, cuando habla de una mujer que si ha sido ultrajada, debe responderse los derechos de esa mujer. Y en fin, las leyes del Antiguo Testamento en Deuteronomio, si bien muchas de ellas son controvertidas y de difícil aplicación para el día de hoy, como por ejemplo el tema de leyes agrícolas, porque obviamente estas leyes fueron creadas para una sociedad agrícola y ganadera. No siempre puede ser aplicable para, por ejemplo, tecnólogos, gente que se ocupa de informática hoy en día, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pero a pesar de ello, la esencia de la ley alberga una sensibilidad por el ser humano, una sensibilidad social que es bastante agradable encontrar y que de alguna manera muestra la alta justicia de la divinidad. Y dentro de esos elementos prevé este tema de el aprovechamiento que se puede, en el que se puede incurrir, destruyendo los derechos de una persona pobre o necesitada. Lo que el pasaje que hemos escogido nos dice es: no te aproveches del empleado pobre y necesitado. Esto obviamente implica, en primer lugar, esa posible situación de codicia y avaricia y de abuso en la que un empleador o cualquier persona pudiera intentar sacar beneficio de una persona que tiene dificultades económicas. Por desesperación, podría aceptar condiciones que no le fueran favorables. Por lo tanto, la ley le prohíbe al empleador abusar de tal manera. Ya esto es interesante, ¿verdad? Porque muchas veces, a veces al pobre, al que busca un cachuelito, diciéndolo coloquialmente, se le paga menos, se le da prácticamente un pago, un honorario solo prácticamente como un obsequio, ¿no? Mendicante. Entonces, aquí la situación es que el pobre tiene derecho. El pobre debe ser tratado con justicia. Al pobre no se le debe pagar menos por ser pobre, por ser necesitado. Luego, su condición racial, su condición nacional, tampoco es motivo. Por ejemplo, sea un compatriota israelita o un extranjero. A veces nos va a quedar mucho más claro, y de repente en este contexto, en nuestro país, hemos tenido una gran ola de inmigrantes. Y obviamente hay una brecha salarial. Definitivamente el inmigrante recibe menos que lo que recibiría un peruano en la misma posición. Aunque bueno, se han ido equiparando las cosas también, y a veces creo que se ha revertido. Pero luego, eh, sea compatriota israelita o extranjero, indica. Es decir, aquí no solo se trata de si es pobre o no es pobre, si es extranjero o es natural. Simplemente la idea es que el ser humano de por sí vale, y Dios mismo está previendo que sea tratado de manera justa y equitativa. Y luego dice lo siguiente en el verso 15: le pagarás su jornal cada día, antes de la puesta del sol, porque es pobre y cuenta solo con ese dinero. Aquí, obviamente, bueno, dejando de lado por un momento la idea de que es pobre y que cuenta con ese dinero, el principio es que no se debe retener el salario de aquella persona si se tiene con qué pagarle, nos dirá otra porción de la escritura. Y
no se debe retrasar intencionadamente. Aquí obviamente está hablando del jornal, lo que es el pago de cada día de trabajo. Otras veces podría ser simplemente honorarios semanales o mensuales o quincenales. No deben ser retenidos. Hay personas a las que parece que les disgusta tener que pagar sus cuentas y les disgusta tener que cumplir sus compromisos económicos con la gente subordinada, cuando tiene que cumplir ya con el pago de sus honorarios. Y le retrasan por una razón o por pretexto, o por qué sé yo, un poquito más de tiempo, qué sé yo, dame una semanita, me falta cobrar esto, me falta cobrar aquello, pero realmente tuviera con qué responder. Aquí el pasaje nos indica, el que está trabajando para ti debe ser pagado inmediatamente. Cuando termine su servicio y fijada la fecha de pago, lo debe recibir y no debe haber retraso. Y luego, con mayor razón, si se trata de una persona que está en una condición de dificultad económica, hay que ser sensible con ello, porque cuenta con ese dinero. Por último, en el verso 15, la segunda parte dice, de lo contrario, Él clamará al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. Cada vez que nosotros sufrimos la dificultad económica, cada vez que sentimos que no se nos ha tratado con justicia, obviamente, siendo creyentes, volcamos nuestra frustración y nuestra tristeza en los brazos de Dios. Señor, Dios bueno, mira lo que está sucediendo, hazme justicia, haz que me paguen. Casi yo puedo oír el clamor de la persona que está sufriendo en ese caso. Y lo más hermoso de este pasaje es que dice que Dios le oirá y Dios considerará pecador al que está haciendo este daño. Lo que obviamente da por supuesto que también castigará o actuará en contra de aquellos. Al margen de eso, si hay o no represalia, lo importante es aprender la lección que el pasaje nos está dando. Hay que tener sensibilidad social. Los débiles, los necesitados o simplemente los trabajadores tienen el derecho de que sus honorarios les sean otorgados de manera justa, no menoscabados, deben ser equitativos y no con demora, porque Dios está pendiente sabiendo que ellos tienen necesidad de esto. Si queremos vivir bien, amados hermanos, practiquemos entonces estas enseñanzas de justicia social que la misma Escritura nos otorga. Oramos. Señor, gracias por tu palabra que nos enseña el precio del sufrimiento, nuestro Dios, de los que menos tienen. Nos enseña también, nuestro Padre, que debemos ser sensibles con los que pasan dificultades, pero por otro lado que debemos ser honorables, responsables con el pago de las cuentas, con el pago de las cosas del que necesita, con aquel que nos ha prestado algún servicio, hecho alguna prestación. Ayúdanos, Padre, a vivir conforme a estos principios y por otro lado también ser beneficiados con este nivel de justicia. Ayúdanos a progresar, pero principalmente que prospere nuestra vida espiritual. Gracias, nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, que el Señor los bendiga abundantemente. Y ya saben, no te aproveches del empleado pobre y necesitado. Bendiciones, amados hermanos.